Bueno, Javier, muchas gracias por esta brillante introducción. En primer lugar, quería agradecer a Ágora Fuenlabrada la oportunidad que nos brindan a la Comisión Europea en España de contaros qué iniciativas de juventud hacemos y qué cosas en materia de juventud hacemos. Aprovecho también para saludar al concejal de Juventud del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que comparte mesa, que está en la mesa con nosotros. Y no sé, en primer lugar me gustaría comenzar por un aspecto que me ocurrió ayer preparando esta charla. Bueno, pues lo primero que quise hacer es conocer un poco más qué hace vuestro colectivo, ¿de acuerdo? Y lo primero con lo que me topé fue con vuestro blog. Y me encontré con una definición bastante buena y bastante brillante, a la que, si me permitís, voy a leer. Ágora Fuenlabrada es un colectivo en el que nos damos cita gente diversa que comparte un anhelo común. Aspiramos a contribuir positivamente a la construcción de un espacio público en nuestra ciudad, donde la conversación abierta sea la protagonista, con la razón y la palabra como herramientas exclusivas. Quería deciros que, con mi intervención espero contribuir modestamente al fin de esta sociedad, y que también dentro de los 3 programas concretos que voy a citar, pues hay uno que presta especial atención a esa ciudadanía activa, a promover la ciudadanía activa en el marco de la juventud. Por tanto, espero que también sea de utilidad esta iniciativa un poquito más específica y ligada al colectivo Ágora Fuenlabrada. Y sin más dilación, vamos al grano. Esta charla, o lo que me propuso la presidenta de la asociación, es Juventud 2020. Pero, ¿de dónde viene este título? ¿Qué hay detrás de Juventud 2020? Bueno, pues mirad, Juventud 2020 se encuadra dentro de una estrategia mucho más amplia que se llama Europa 2020. ¿Qué es Europa 2020? Pues es la estrategia de crecimiento y empleo de la Unión Europea. Y además tenemos un horizonte muy concreto, el año 2020, ¿de acuerdo? Nuestro objetivo es hacer una economía inteligente, integradora y sostenible. ¿Por qué? Porque creemos que así la Unión Europea será más competitiva. En este marco al que hacía referencia Javier, de que la población está cada vez más envejecida, necesitamos ser competitivos. ¿Para qué? Para generar puestos de empleo. Y la juventud es pieza clave en esta estrategia. Y por eso, pues hemos creado una serie de iniciativas, de programas, de líneas que nosotros llamamos Juventud en Movimiento, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principales objetivos de Juventud en Movimiento? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues mirad, en primer lugar, reducir el abandono escolar. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que nuestros jóvenes estén bien formados, con el objetivo de ser competitivos, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Además, otro de los puntos fundamentales es que tenemos que hacer que los jóvenes, además de reducir el abandono escolar prematuro, tiendan a o se formen en el marco de una educación terciaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no importa que tengamos 20, 30 o 40 años, tenemos que continuar nuestra educación a lo largo de la vida, porque esto nos va a permitir ser flexibles y adaptarnos a los distintos cambios, como estamos viendo ahora en el contexto de crisis económica. Un deber importante, tenemos que conseguir que la formación se adapte mejor a los jóvenes y al mercado laboral. De ahí, por ejemplo, 2 iniciativas promovidas por la Comisión Europea, que son nuevas capacidades para nuevos empleos. Hemos detectado, por ejemplo, que existen 2 nichos de mercado en materia de empleo para jóvenes. Pues los empleos relacionados con el sector del envejecimiento. ¿Por qué? Porque precisamente la población europea está cada vez más envejecida. Y también los empleos verdes, es decir, aquellos vinculados al medio ambiente, energías renovables, etcétera, etcétera. Y tercer punto dentro de esta estrategia que llamamos Juventud en Movimiento y que se enmarca dentro de Europa 2020, animar a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que brinda la Unión Europea. Y esto es fundamentalmente de lo que yo os voy a hablar, ¿de acuerdo? Pero antes de eso me gustaría hacer mención a 3 acciones concretas o destacar 3 acciones concretas que la Comisión Europea
bueno, pues ha propuesto precisamente en materia de juventud. En primer lugar, estamos trabajando en producir un pasaporte europeo de capacidades. ¿Qué significa esto? Pues mirad, al igual que es muy fácil medir las experiencias en los currículums, tú sabes que tienes 3 años de experiencia trabajando como fontanero o trabajando como electricista, es muy difícil medir las capacidades de la gente, es decir, aquellas habilidades que desarrollamos y que a veces es difícil para un empleador medir. Bueno, pues entendemos que esto es una necesidad, sobre todo en un contexto de movilidad, donde cada vez la gente nos movemos más, trabajamos en otros países, pasamos estancias en países y entendíamos que era un punto fundamental para facilitar la empleabilidad en distintos países que los 27 Estados miembros, bueno, pues entendamos qué capacidades tienen los trabajadores y estamos trabajando mucho en eso. También hemos recomendado a los Estados miembros que faciliten una especie de garantía juvenil cuando una persona joven, valga la redundancia, se está formando. ¿Esto qué significa? Pues que cuando estás haciendo una FP, que se facilite el que en un periodo máximo de 6 meses esa persona pueda tener una experiencia profesional, ¿de acuerdo? Y por último, y aquí ya me voy a centrar un poquito más, hemos desarrollado el portal Juventud de Movimiento. ¿Qué significa esto? Pues que sobre un mismo sitio web, cualquiera que tenga una inquietud, cualquiera que se quiera, bueno, pues ¿por qué no?, estudiar, trabajar, hacer una formación en otro país de la Unión Europea, sepa dónde ir de una manera sencilla. Porque antes, sinceramente, era una locura. Así que por fin tenemos todos un sitio en el que, bueno, pues podemos saber qué oportunidades nos brinda la Unión Europea. Y esto es uno de los objetivos claros y estratégicos de Juventud en Movimiento. De hecho, bueno, yo os animo a hacer pasar la voz sobre esta información que os voy a dar. Contádsela a vuestros sobrinos, a vuestros primos, a ti, Javier, seguro que te viene fenomenal. Sobre todo porque también estaréis contribuyendo a conseguir que la gente se mueva más a la empleabilidad y por tanto a los objetivos Europa 2020, con lo cual, bueno, yo creo que está fenomenal para todos. Mirad, lo primero que os voy a presentar es el portal de Juventud en Movimiento, ¿vale? Es al portal que hacía referencia hace un momento. Es un portal en el que encontramos todas las iniciativas ligadas a formación en otros países, el archiconocido Erasmus, ¿de acuerdo? O los programas Leonardo para jóvenes que están haciendo formación profesional. Encontramos iniciativas, bueno, pues, por ejemplo, para poder hacer intercambio, voluntariado, prácticas, formación en otro Estado miembro, como por ejemplo resolver temas como la homologación de títulos, son cosas que solo conoces cuando, bueno, ya te pones y dices, vale, me apetece irme, ¿ahora qué? Bueno, pues este portal es una buena referencia y es donde vais a encontrar la mayor parte de la formación cuando, bueno, pues os planteáis tener una experiencia internacional dentro de la Unión Europea. Mirad, yo lo que me parece muy interesante, sobre todo todos aquellos que vayáis a mirarlo posteriormente, que os centréis en la pestaña Move, ¿de acuerdo? Y yo me voy a centrar sobre todo en bueno, pues no tanto en las iniciativas de estudio, porque son bastante conocidas, Erasmus, Erasmus Mundus, etcétera, etcétera, sino en este área que se llama Train. ¿Por qué? Bueno, pues porque son iniciativas de voluntariado, son programas, bueno, pues que son menos conocidos, pero que son, bueno, pues útiles y permiten a los jóvenes desarrollar capacidades que pueden suponer una competitividad y marcar la diferencia en el mercado laboral, sea en el marco español o en el marco de la Unión Europea. Mirad, os voy a hablar, bueno, estos son distintas pantallazos, no me puedo conectar a internet, pero después voy a dejar la presentación y podréis acceder vosotros mismos. Mirad, os voy a hablar de 3 programas destacados. El primero es el Servicio de Voluntariado Europeo. El segundo son los proyectos de democracia participativa. Y después, el Voluntariado Europeo Senior. Es verdad que estamos hablando de iniciativas de juventud, pero al final la vida es todo un aprendizaje y bueno, ¿y por qué no hacer un voluntariado europeo a partir de los 50?
Empecemos con el Servicio de Voluntariado Europeo. Mirad, esta iniciativa me parece interesantísima. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata que un voluntario de 16 a 30 años de un país miembro, por ejemplo, un chico español o chica de 16 a 30 años, pueda pasar o pueda hacer un voluntariado en cualquier otro país de la Unión Europea y en muchos más, además, con los que se tienen acuerdo. ¿En qué consiste este voluntariado? Pues hay un montón de programas, desde programas para trabajar con personas discapacitadas, programas para trabajar en el ámbito de la naturaleza, y puedes pasar un periodo de 6 a 12 meses en otro país adquiriendo competencias lingüísticas. ¿Qué es lo bueno además? Pues que la Comisión Europea, como entiende que esto es estratégico, financia el desplazamiento, la estancia, y además a los participantes se les da un dinero de bolsillo, ¿no? Un dinerillo para sus gastos. Es una experiencia súper enriquecedora. Además, al final de esa experiencia a los participantes se les da un reconocimiento, pues con las habilidades que han aprendido. Hay veces que aprendemos más pues haciendo un voluntariado que en el cole, ¿no? Depende de la inquietud que tenga cada uno. Pues se da un reconocimiento de las habilidades, un reconocimiento también de qué idioma o qué idiomas ha mejorado o ha aprendido esa persona. Por tanto, después, a la vuelta, es una muy buena experiencia que atesora el voluntario cuando quiere, por ejemplo, buscar trabajo en su país o en otro país de la Unión Europea. ¿Por qué no? ¿Cómo enterarse de esto? Bueno, pues en España hay una agencia, la Agencia Nacional del Programa Juventud en Acción, ¿vale? En concreto es el INJUVE, el Instituto de la Juventud, que creo que todos conocemos bastante bien. Por tanto, bueno, en la presentación os doy la dirección, pero si os interesa este proyecto, animaros, bueno, pues a vivir una experiencia de voluntariado, porque es, bueno, pues reconfortante y permite a los jóvenes desarrollar habilidades que quizá no encuentren en su vida, en unas prácticas, en el trabajo, etcétera, etcétera. Siguiente programa destacado: proyectos de democracia participativa. Son los proyectos a los que yo hacía referencia antes, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que se pretende con este tipo de proyectos es que, pues es fomentar la participación activa de los jóvenes a nivel local, regional o incluso internacional. O sea, es decir, aquí lo que queremos es involucrar a los jóvenes en la vida democrática y participativa a distintos niveles. ¿Qué es lo bueno? Pues mirad, tenemos este proyecto, lo tiene que promover un colectivo o una asociación en partenariado o en asociación con otra asociación de otro país. Es decir, si Ágora Fuenlabrada establece contacto con un Ágora Fuenlabrada francés, se les puede ocurrir un proyecto en el que se fomente la participación de los jóvenes en la vida democrática de la propia comunidad o de ambas ciudades, por ejemplo. Entonces, una vez que las dos asociaciones han establecido un acuerdo, entonces entran los jóvenes y son quienes desarrollan el proyecto. Para que veáis que en este caso, quienes posibilitan que un proyecto nazca o la idea surja son asociaciones o colectivos, y se involucra a los jóvenes para que creen un proyecto de democracia participativa. Y quizá, viendo el espíritu que tiene vuestro colectivo, pues ¿por qué no? Puede ser un proyecto bonito. Deciros que los participantes, el abanico es súper amplio, pueden participar jóvenes de 13 a 30 años y también corporaciones locales y regionales. Es un proyecto bastante global y bastante interesante. ¿Qué acciones se pueden realizar? Pues todas las que queráis, desde reuniones hasta estudios que permitan saber por qué los jóvenes no participan o participan poco dentro de la vida democrática, hasta encuestas. Además, en este caso, la Comisión Europea financia el 75% del proyecto, ¿de acuerdo?
Y básicamente sería esto. De nuevo, si necesitáis más información, es el INJUVE, el punto de contacto que mejor os va a aconsejar. Quizá, vamos, ellos suelen tener listas de asociaciones interesadas en este tipo de proyectos, pues ¿por qué no dirigiros a ellos? De hecho, aquí, bueno, pues tenéis la página web del INJUVE, que es el punto de contacto español, por decirlo de alguna manera, para los programas europeos de juventud. Yo os estoy mencionando algunos, pero hay muchísimos, o sea que animaros también a establecer un contacto con ellos, contarle vuestra necesidad y en función de eso os van a aconsejar sobre qué programas, ya sea en el marco del voluntariado, como hemos visto antes, como en el marco de intercambios con personas de otros países de la Unión Europea, pues os pueden aconsejar de la mejor manera posible. Pensad ahora mismo que es estratégico para la Unión Europea, pero también para todos los jóvenes, el desarrollar competencias y destrezas. Las lingüísticas son fundamentales, por tanto, si hacemos un intercambio donde además nos cubren la mayoría de los gastos en otro país, pues vamos a aumentar nuestras destrezas lingüísticas, vamos a beber de otras culturas europeas y nos lo vamos a pasar muy bien haciendo un trabajo además de corte social. Yo creo que es una iniciativa, vamos, es una muy buena oportunidad, sobre todo para todos los que tengáis menos de 30. Si es más de 30, también tengo algo para vosotros. Y que es el Voluntariado Europeo Senior. Mirad, antes de nada, sí que es verdad que me he centrado bueno, pues en estrategias de juventud o cuáles son los objetivos de la Comisión Europea en materia de juventud y sobre todo enmarcados dentro de la estrategia global para fomentar el crecimiento y el empleo, que es Europa 2020. Pero la Comisión tiene otra premisa y es animaros o quiere fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. Como os decía, o sea, la política que sigue la Comisión Europea no es, vale, tú acabas tu universidad o tú acabas tu FP a los 20 y hasta luego, no te vuelves a formar. Es muy importante ser flexibles, pues desarrollar nuestras competencias a lo largo de la vida. Y esto es precisamente lo que busca el Voluntariado Europeo Senior. ¿De qué se trata? Pues mirad, en primer lugar, esto está dirigido a personas de mayores de 50 años, ¿de acuerdo? Es un programa... Montaña, ya veremos qué os encontramos. Bueno, es un programa relativamente nuevo, en el que es imprescindible que de nuevo participen dos asociaciones o dos colectivos. Como veis, los colectivos, las asociaciones, el tejido que vosotros formáis es absolutamente fundamental en estos programas. Entonces, dos asociaciones de distintos países miembros se ponen de acuerdo para hacer un proyecto. Normalmente, el ánimo del proyecto es intercambiar buenas prácticas, aprender en cualquiera de los ámbitos en el que son especialistas las asociaciones. Por ejemplo, igual vosotros sois muy buenos o tenéis buenas prácticas en organización de eventos implicando a los jóvenes. Compartir esas buenas prácticas con personas de otro país es lo que, donde podría tener cabida en un proyecto de voluntariado europeo de voluntariado senior. ¿Y dónde entran los voluntarios? Pues se establecería un intercambio de voluntarios entre las asociaciones, de tal manera que todo lo bueno o todo el saber de una asociación de un país pase a la otra y viceversa. Es una manera fácil de transferir el conocimiento. De nuevo, estos intercambios están financiados, se financia la estancia, se financia, también se ofrece dinero de bolsillo. Y el requisito también es que los propios voluntarios aumenten sus habilidades. O sea, es decir, por un lado, estamos ofreciendo conocimiento entre asociaciones y buenas prácticas, pero también queremos aumentar las competencias de las personas, aspecto que es, como veréis, clave y que es constante dentro de los tres programas que os he descrito. Entonces, el requisito es ese. En primer lugar, intercambio de buenas prácticas entre las asociaciones
que el proyecto tenga alguna visión europea, porque oye, algo nos tenéis que vender. Y luego, por supuesto, que los propios voluntarios adquieran algo, conocimientos, que se formen, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso el contacto es diferente, es la organismo, bueno, realmente no voy a decir bien el nombre, Organismo Autónomo de Programas Europeos. Aquí tenéis el contacto y de nuevo os animo a contactar con ellos si estuvierais interesados en hacer este programa. También deciros, nosotros estamos en el Paseo de la Castellana 46, somos espacio público europeo, es decir, la representación de la Comisión Europea en España está abierta a los ciudadanos, igual que este espacio tan chulo del Ayuntamiento, pues bueno, un poquito menos moderno, pero que sepáis que podéis venir a visitarnos, contamos con un servicio de documentación para resolver vuestras dudas. Ana tiene mi contacto, no lo he apuntado aquí, pero ahora mismo lo edito y os lo apunto, y podéis escribirme para plantearme, bueno, pues cualquier duda. Podéis organizar también eventos dentro de nuestras instalaciones, o sea que cualquier iniciativa de colaboración que se os ocurra, pues animaros a todos bueno, pues a contactar con nosotros y bueno, y encantados pues de acercar, en este caso ha sido los programas ligados a la juventud, pero en cualquier otro ámbito pues seréis más que bienvenidos. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Si tenéis alguna duda, pues encantada también de resolverla en este momento.